Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Estudio Bíblico, la última banca. Vamos a estar estudiando en esta ocasión el capítulo número 19 del libro de Números. Un capítulo que tiene solamente 22 versículos, así que espero que no nos tome tanto rato. Pero antes de comenzar me gustaría comentar un par de cosas. Siempre hago introducciones de algunos minutos. Esta no planeo que sea muy larga. El primer comentario que quería hacer es que este va a ser mi último video con la plataforma Stranger. Eh, ha sido una plataforma que me ha sido de mucha utilidad, eh, que la compartía con algunos amigos y canales amigos, iglesias amigas también, algunos canales Bautista, los amigos de Imagen Bautista, yo compartía con ellos esta plataforma, pero bueno, por razones técnicas subieron el precio anual al doble de lo que vale esta plataforma, así que eh, espero que el próximo estudio tenga la misma calidad, espero encontrar alguna plataforma alternativa que me permita hacer lo mismo que he hecho hasta ahora, que es junto con el video también compartir y comentar las diapositivas que preparo. Eso por un lado. Por otro, antes de avanzar, quería comentar de forma eh, breve también lo que han sido las reacciones a la reflexión desde la banca número 64. En general han sido sorprendentemente positivas. Era un tema que a mí me complicaba bastante tocar. Eh, Como les explicaba en el video, que es bastante largo, un video de más de 2 horas, 2 horas y media. eh, Era, por política del canal, a mí no he evitado, desde que salió el canal, en meterme en el lodazal. Es muy fácil caer en, en peleas de, de que ensucian más que nada. Es muy fácil bajar al barro, pero ya en el barro es muy fácil también ensuciarse. Así que eh, por eso era como el rechazo que tenía yo a meterme en estos temas de forma directa, pero la reacción ha sido sorprendentemente positiva en los comentarios, en los hermanos que he visto desde que subí el video. Los comentarios han sido en general bastante positivos y eso me alegra, pese a que el tema es doloroso, es incómodo, es una realidad que involucra un reconocimiento personal también. Así que gloria al Señor por eso. Me sorprendió gratamente la recepción que ha tenido la reflexión, pese a ser tan extensa. Hay ciertas excepciones, obviamente, siempre en esto hay excepciones, pero son reacciones que yo esperaba dentro de todo. Así que no, en general el resultado del video ha sido positivo y espero que se haya sembrado alguna semilla para que tengamos cambios significativos a futuro. Yo sé que es un proyecto a muy largo plazo. Espero que em, esto vaya despertando los corazones de los que aman al Señor, y que tienen la voluntad de servir al Señor en el lugar donde se encuentran, en la iglesia donde están, quieren echar raíces, quieren comprometerse con una iglesia imperfecta. Así que ojalá que ese video vaya para animar a estos hermanos. Em, yo creo que un ejercicio sincero de reflexión, de ver nuestros errores, involucra un reconocimiento personal. Es bastante difícil hacerlo de forma sincera, porque la tendencia del hombre desde la caída es a culpar a alguien más. Siempre digo lo mismo cuando predico. Lo primero que hizo Adán luego de pecar fue culpar a su esposa, y lo primero que hizo su esposa fue culpar a la serpiente, y así nos hemos llevado la vida entera siempre culpando a alguien más. Entonces, es muy difícil hacernos cargo de nuestros propios errores. Y como mundo pentecostal, tenemos virtudes, como decía en ese video, pero tenemos también varios errores que tenemos que ir asumiendo primero y luego trabajando para poder eh, arreglarlos.
He visto un patrón muy común o que se ha dado últimamente. Yo consumo bastante material de redes sociales. A los pastores que mencionaba yo en el video pasado de la reflexión, yo escucho sus predicaciones, me doy el trabajo de poner atención. Como es material que queda en la web, es de dominio público, así que uno lo puede analizar. Y no solamente estos pastores, sino que en general, yo creo que se da mucho cuando hay separaciones, en términos generales, que el, lo que viene después es un constante contraste entre el lugar que dejé y el lugar nuevo que estoy formando, porque obviamente trato de captar la atención de las personas que quedan en el lugar que dejé para que me sigan a mí. Entonces, se da mucho es muy permanente este discurso de ellos malos, yo bueno. Eh, en algunos pastores esto es mucho más grotesco, porque hay pastores que tienen una característica, o sea, tienen una personalidad mucho más narcisista que otros, y estas comparaciones llegan a ser sonrojantes, o sea, son primos hermanos del padre Hurtado, personas demasiado buenas, pero juegan este juego de ellos malos y yo bueno. Y ahí es difícil presentar a Cristo. Es difícil presentar a Cristo cuando yo soy el centro de la predicación. Así que tenemos que seguir procurando en un ejercicio sincero, guiado por el Espíritu Santo, de reconocer nuestros errores eh, y volvernos al Señor de corazón, como oraba, o sea, o como fue la respuesta de Dios a Salomón en la consagración del primer templo. Si se humillan mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaran de sus malos caminos, buscar en mi rostro, me parece que dice. Dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es una promesa que yo creo que se extiende también para la iglesia de Cristo, pero tiene que haber ese ejercicio sincero. Si seguimos siempre siendo nosotros los protagonistas de nuestra historia, el jovencito de la película, el que siempre hace todo bien, es difícil que haya un verdadero despertar en nuestras iglesias. Así que eso. Pasamos ahora a lo importante, a lo, a lo, a la razón por la cual los hermanos ven estos videos, que es el capítulo 19 del libro de Números. Como siempre voy a dejar una división de tiempo, la división de tiempo, para que puedan, voy a limpiar un poco el lente. La división de tiempo es para que puedan revisarlo después con calma, porque esta, esta escuela dominical va a abarcar desde el 25 de mayo, que es el domingo que viene, hasta el 15 de junio. Son cuatro domingos. Así que vamos a comenzar. Como siempre, el libro principal en el que me estoy basando es el de Timothy Ashley, pero en esta ocasión, como es un capítulo no muy largo y como nos toca justo este feriado que es mañana, 21 de mayo, entre medio tiempo, el fin de semana, de revisar varios comentarios bíblicos. El de Timothy Ashley entero es el principal comentario que utilizo en estos estudios, pero también revisé cuatro libros más y una página web que también es bastante buena, que también la voy a dejar al final. Así con todos estos comentarios voy a estar trabajando en este capítulo 19. Así que vamos a comenzar con la ayuda del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar con un comentario general que hace Timothy Ashley antes de comenzar a leer siquiera los primeros versículos. Esta diapo y la siguiente son para contexto, para contextualizar lo que va a ser el capítulo 19. Timothy Ashley dice así, The Red Cow, eso es lo que dice en el título del libro. Recuerden que esto está en inglés. Yo lo traduje como la vaca alazana, como la llama, me parece que la Reina Valera le llama la vaca alazana, que significa la vaca roja. ¿Ya? Y dice así, durante todo este periodo, capítulos 11 al 14, 16 y 17, la rebelión se había pagado con la muerte. La muerte por el pecado es, sin duda,
una de las lecciones del periodo de peregrinación en el desierto. Número 19 ofrece un procedimiento para contrarrestar la contaminación causada por el contacto con un cadáver. Los israelitas coincidían con el mundo antiguo en la idea de que la muerte traía consigo contaminación y que esta contaminación representaba un gran peligro. La contaminación por un cadáver es la premisa de los textos de Levíticos, disculpen, la premisa de textos como Levíticos 5.2, 11.8, 24.25, Levítico 21 también, número 5, número 6, números 9, y también capítulo 9, versículos 6 al 7 y 10 al 11. Todas estas referencias están relacionadas a impurezas causadas por el contacto con un cadáver. El presente pasaje no establece que la muerte traiga impureza ni que el contacto con un cadáver la transmita. Eso ya lo creía Israel. O sea que no es la primera vez que se establece este tipo eh, de, de contaminación a causa de un cadáver porque ya se había discutido en las citas que se dan con anterioridad. Dice, esto ya lo creía Israel y el mundo de Israel, o sea, la antigüedad que rodeaba a Israel, coincidían en la idea de que un cadáver, de entrar en contacto con un cadáver traía contaminación. Este pasaje ofrece un procedimiento para abordar la impureza. Eso es algo que es importante considerar antes de seguir avanzando. Uno siempre tiende a mirar con un poco de desdén al hombre antiguo. Uno piensa que los hombres antiguos eran medios torpes y claramente no era así. De hecho, para el tiempo que Israel dejó Egipto, las pirámides muy posiblemente ya estaban construidas. Me parece que las pirámides se construyeron incluso antes de la época de Abraham. Abraham antecede a todo esto del Éxodo como en 400 años, 430 años. Entonces, eran sociedades que eran avanzadas, eran personas con hechos a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, eran personas capaces de razonar. Si bien los microbios, las bacterias, todo este mundo microbiológico, nosotros somos conscientes de él hace unos 100, 150 años, no creo que tenga más que eso, el descubrimiento de los virus y bacterias, posiblemente 100 años, debe ser, eh, o poco más de 100. Yo creo que el hombre tenía cierta noción de que un cuerpo muerto entraba en descomposición y que esa descomposición podía generar contaminación, contagiarse alguna enfermedad, porque el hombre siempre ha funcionado por ensayo y error. Esta idea evolucionista de que venimos del mono y que el estado anterior del hombre era como un cromañón, nos da la idea como del hombre antiguo de un ser un poco torpe, pero en realidad yo creo que eran bastante conscientes de lo que significaba la muerte y la descomposición que la acompañaba de forma posterior, ¿ya? Eso es como comentario personal, ¿ya? Seguimos avanzando. Aunque el capítulo 18 había abordado los problemas inmediatos derivados de la plaga, al redefinir los roles levíticos, dejó sin resolver el problema de qué hacer con la masiva contaminación e impureza creada por la muerte de más de 14.700 personas. Sertame, esa es la palabra hebrea, me parece, impuro, significa estar en un estado antitético a la santidad en la que la comunión con Dios y la comunidad de Dios, eh, disculpen, significa estar en un estado antitético a la santidad en la que la comunión con Dios, ya, eso está mal traducido, en la que la comunión de Dios y la comunidad era imposible. Ya si la comunidad se contaminaba, le era imposible estar en comunión con un Dios santo y puro, porque la contaminación traía impureza, que es todo lo opuesto a la pureza de un Dios santo, ¿ya? Por eso la importancia de qué hacer en caso de contaminación. Recordemos que Dios habitaba en el campamento. Desde que se establece la nueva formación del campamento, en los primeros capítulos del libro de Números, Dios vino a habitar en medio de ellos. Por eso la importancia de la pureza ritual, ¿ya? Porque Dios estaba literalmente viviendo con ellos, estaba viviendo en medio del campamento, por eso era necesario que el pueblo se mantuviera puro, porque un Dios santo habitaba en medio de ellos, ¿ya?
Por lo tanto, la contaminación causada por las muertes masivas de las plagas habría sido una preocupación primordial para Israel. Esto se lo explico en corto. Desde el capítulo 11 en adelante estamos viendo rebeliones. Capítulo 11 al 14, rebeliones. Capítulos 16 al 17, rebeliones, especialmente la rebelión de Coré, que comienza en el capítulo 16 y termina en el 17, trajo consigo la muerte de cerca de 15.000 personas. Entonces, era prácticamente imposible que alguien del campamento no entrara en contacto con muertos. Incluso Aarón, Aarón que no estaba, que tenía estrictamente prohibido por ser el sumo sacerdote de entrar en contacto con muertos, incluso él, al final del capítulo 16, se coloca entre los vivos y los muertos con su incensario para que se detuviera la plaga que se llevó a 14.700. Si a eso lo sumamos a los 250 de Coré, más Coré, con Datán y Avirán, muy posiblemente la cantidad de muertes solo en los capítulos 16, eh, solo en el capítulo 16 la cantidad de muertos bordeó los 15.000. Entonces era casi imposible que ningún israelita estuviera exento de entrar en contacto con muertos. Y recordemos que este es un pueblo que está bajo juicio. En los capítulos, creo que fue 14, me parece, que el informe de los espías posiblemente fue 13 y 14, vino la condenación sobre el pueblo y se les condenó a vagar por 40 años hasta que esa generación pasara. Los que habían sido censados en el primer censo, hombres de guerra de 20 años hacia arriba, todos ellos iban a morir en el desierto en un lapso de 38 años, si contamos, 40, si contamos los 2 años que ya llevaban peregrinando. Entonces, esta es una generación que está condenada a la muerte, a excepción de Caleb y Josué, que fueron los únicos de esa generación que pudieron entrar a la tierra prometida. El resto, que eran 600.000 personas, eso fue lo que contó el censo, esos 600.000 iban a morir en este periodo de 38 años. Entonces, durante estos años iba a ser muy frecuente el contacto de los israelitas con muertos. Por eso este capítulo viene a ser necesario. Así como el capítulo 18 fue necesario para tranquilidad del pueblo que al verse enfrentado con Dios en los capítulos 16 y 17 entraron en pánico. Dijeron al final del capítulo 17, estamos embromados, decía yo, estamos fritos, porque estábamos combatiendo con Dios. Dios les da la tranquilidad en el capítulo 18 que el juicio por la contaminación del tabernáculo iba a caer sobre levitas y sacerdotes, pero también ellos iban a tener una serie de beneficios producto de la gran responsabilidad que tenían de ser de tener esta labor vicaria, por llamarlo de alguna manera, para el pueblo, de ser los siervos de Dios y que iban a interceder por el pueblo, iban a tener una serie de beneficios que fueron todo el tema de los diezmos que estuvimos estudiando en el capítulo anterior. Pero ahora también Dios provee una solución para la muy posible frecuente contaminación con muertos que iba a tener Israel en estos años en el desierto a causa de la condenación que había y que había sido dada sobre toda esa generación de más de 600.000 hombres de guerra. ¿Ya? Estos primeros 15.000 que murieron en la rebelión de Coré, o producto de la rebelión de Coré, simplemente era un porcentaje bajísimo que no alcanzaba ni al, estoy lento con los porcentajes, ni al 60.000 sería el 10, 30.000 sería el 5, era como un 2,5% de todos los que tenían que morir. Así que faltaba bastante para que esa generación pasara, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que se da este capítulo, para que lo entendamos en el contexto de la rebelión, de las rebeliones que parten en el capítulo 11 en adelante. Seguimos. De acuerdo con número 5.2, todo aquel que tuviera contacto con un cadáver debía ser expulsado del campamento. Individualmente o en pequeños grupos podrían haber sido fácilmente expulsados siguiendo tal regulación. Pero después de la plaga, este es el punto que estaba haciendo yo recién, la muerte estaba por todas partes. Casi todos habrían estado en contacto con un cadáver y prácticamente todos podrían haber sido excluidos.
El capítulo 19 presenta un procedimiento relativamente sencillo para purificarse de la impureza de la muerte. Tal procedimiento sería importante no solo en el contexto inmediato, sino también en los días venideros. Recordemos que tienen 40 años por delante todavía, o 38 años por delante todavía de vagar por el desierto y de ver muchas más muertes, como vamos a ir estudiando en el libro de Números. Cuando cada vez más miembros de la generación anterior morían en el desierto. Así se convierte en una forma de avanzar hacia Canaán para la generación más joven, la generación que aún heredaría la tierra, pero no hasta que la generación anterior falleciera. Este capítulo constituye una conclusión adecuada para la sección sobre las causas y consecuencias de la rebelión de los capítulos 11 al 19. O sea que este capítulo 19 viene a cerrar un círculo de rebeliones con causas, consecuencias. La consecuencia de la rebelión es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Eh, y este capítulo 19 viene a colocar ordenanzas relativas a mantener la pureza ritual en el campamento donde habitaba el Dios Santo. En el centro de ese campamento habitaba el Creador de todas las cosas, el Santo Dios de Israel, por lo cual ellos debían permanecer ritualmente puros. ¿Ok? El capítulo se divide en dos partes principales, los versículos 1 al 10 y 11 al 22. La primera parte describe el procedimiento para preparar las aguas de impureza que se utilizan para purificar a las personas de la impureza del contacto con un cadáver. Y la segunda parte comienza con la regla general, seguida de dos casos específicos y los procedimientos para usar las aguas, y concluye con una declaración sobre la importancia de seguir el procedimiento. ¿Ya? Esa es la estructura. Este último párrafo es la estructura de cómo está distribuido este capítulo 19. Cómo se aborda una primera parte de preparación de las aguas, versículos 1 al 10, una segunda parte de la aplicación de esas aguas de impureza, ¿ok? De cómo estas aguas se tenían que aplicar en los impuros. Ahora sí, pasamos directamente a leer los primeros versículos y lo hacemos, como le decía anteriormente, en el nombre del Señor Jesús. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, como ya saben los que siguen el canal con cierta frecuencia, que esta es la traducción que utilizo al castellano porque es un castellano bastante más entendible. Y dice así: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo, la vaca alazana, un animal perfecto, sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo de escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. ¿Ya? Esta foto es em, a las novillas muy posiblemente a la que se refieren, las vacas alazanas. Estas vacas creo que se empezaron a criar nuevamente en Israel. La gente que le gusta el tema escatológico del tercer templo y todos los preparativos que están. De hecho, hay una especie de museo en Israel que están preparando todo para cuando puedan ellos construir el tercer templo, y al pentecostal que le gusta la escatología dispensacional le gustan mucho estos temas. Yo sé de esto bastante porque en mis primeros años en el Señor, hace ya unos 17 años atrás, me interesaron mucho también estos temas, así que algo recuerdo. Entonces, las vacas lasanas sería esta. Tiene todo un simbolismo el hecho de que sea una vaca rojiza. Recuerdan que la sangre de color rojo es
em, el símbolo por excelencia de del remover los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, todo este ritual tiene una dirección clara de que apunte a la purificación de los que entran en contacto con muertos. Y por eso está todo este simbolismo de la vaca, que la vaca tiene que ser rojiza, que se le agrega a ello cedro y sopo, pero también se le tiene que agregar una especie de lana rojiza también. Esta, no sé cómo le llama esta versión, habla de escarlata, cedro, un poco de hilo escarlata. Entonces el hilo escarlata es un hilo roja también. Todo esto tiene un significado, ¿ya? Es como que estuvieran preparando, el ejemplo no va a ser muy atinado, pero para que lo entiendan un poco. No recuerdo cómo se llama el proceso cuando la leche pasa a ser leche en polvo. La leche en polvo, eh, liofilización, así se llama. Como yo soy químico, estoy un poco familiarizado con diferentes procesos. La liofilización es cuando transforman la leche en leche en polvo, ¿ya? Es un proceso bien particular que se le saca todo el agua y después se barre y se junta el polvo y se hace la leche en polvo. Esto sería, en sentido figurado, era como hacer sangre en polvo, ¿ya? Entiéndame entiéndame la alegoría, ¿ya? Estamos quemando una vaca roja que está acompañada de hisopo, de un palo de cedro para que aumente, sobre todo el cedro, para que aumente la ceniza y también le colocamos hilo rojo, ¿ya? Estamos tratando de hacer como sangre en polvo. Y eso luego lo vamos a mezclar y vamos a hacer un agua que sea capaz de purificar eh, a los que entren en contacto con muertos, ¿ya? También porque soy químico, porque esa es mi profesión, traté de darle un sentido práctico a la mezcla que estaban haciendo. O sea, tiene esto un poder realmente, eh, ¿cómo se llama esto? Como que la mezcla que están haciendo tiene poder para matar bacterias, virus y estas cosas. Y, y me da la impresión que no. Estuve viendo, si bien el hisopo tiene ciertas propiedades antibacterianas, me parece que la corteza del cedro también tiene ciertas propiedades antibacterianas. Todos estos aceites cuando se echan al fuego van a ser consumidos y lo único que va a quedar va a ser ceniza, ¿ya? Y si bien las cenizas, por ejemplo, de los, em, de los animales, los huesos de los animales tienen altos contenidos de, de carbonatos, me parece, pues, carbonatos de potasio, ese tipo de cosas, y se pueden, al meterlos en agua, pueden formar ciertas soluciones alcalinas, o sea, con pH básico, para hacer un jabón antiguo, por ejemplo, la famosa lejía. La lejía era ceniza que se echa en agua, pero eso se tiene que mezclar con grasa animal para que la grasa y la solución básica hagan la soponificación y se hagan los jabones, ¿ya? Entonces, ni siquiera da para jabón esta mezcla, porque solamente ceniza eh, y, le faltaría grasa animal para poder hacer el jabón. Así que yo estoy más convencido de que tiene una importancia simbólica. Es como estar preparando sangre en polvo, ¿ya? Entiéndame el paralelo, no se escandalice nadie. Entonces la vaca tenía que ser roja, se le agrega ahí un hilo escarlata, entonces y se le agrega cedro para que aumente la cantidad de ceniza que vamos a obtener, pero estamos preparando algo que tiene un valor simbólico más que un valor científico y práctico, ¿ya? Para que no confundamos las cosas, porque a veces muchos se acercan a la Biblia tratando de hacerle decir cosas que no dice. Aquí esto no es un libro de ciencia y esto no es una fábrica de jabones ni de detergente, ¿ya? Esto tiene una importancia espiritual y esto tiene un simbolismo que tenemos que saber rescatar, ¿ya? Seguimos avanzando. Estos son los comentarios de Timothy Ashley a los primeros versículos. Dice, los destinatarios de esta instrucción son Moisés y Aarón, aunque como antes Moisés parece ser el principal. Para purificar a una persona de la impureza del contacto con un cadáver, se debía primero tener una vaca roja. El sustantivo para se ha traducido como ternera. Bueno, aquí hay toda una discusión de qué edad tenía la vaca, principalmente basándose en el griego damalis, tomado de la Septuaginta.
pero significa una bovina sin referencia a la edad. Eh, Llegan a la conclusión que tenía que ser una novilla porque dice que nunca tiene que no se le tiene que haber puesto nunca, eh, no se le tiene que haber puesto nunca un yugo. Nunca debió ser enyugada con el yugo, esa vaca, para que sea apta para el sacrificio, o sea, para este ritual de la vaca lazana. Entonces, por eso concluyen que tiene que ser una vaca joven, una novilla, ¿ya? Y el color rojo, aduma, no se refiere a un color artificial, sino que probablemente a un marrón rojizo, ¿ya? Como el guiso de Saúl, o como el caballo alazán que ve Zacarías en capítulo 10. Este color no es rojo como tal, sino que es marrón rojizo, ¿ya? El color de la vaca. La palabra perfecto, que se utiliza acá, significa completo e indica que no tiene defecto alguno, como ocurre en las víctimas de sacrificio en general, y que nunca ha tenido yugo, ¿ya? O sea, la vaca tenía que ser perfecta, completa, sin defecto, y que nunca tuvo que habérsele puesto un yugo. De aquí muchos concluyen que tiene que ser una vaca joven, una novilla. El hecho de que sea hembra indica que el rito debe considerarse una ofrenda de purificación del individuo, el hecho de que se esté utilizando una vaca, ya que estas ofrendas, este tipo de ofrendas, las ofrendas de purificación se hacían me parece que con el animal hembra, como dice acá. No es un toro alazán, no es un toro rojo, sino que es una vaca roja porque estaba asociada con rituales de purificación. ¿Ya? Versículos 3 al 5, Timothy Ashley dice lo siguiente. Esta vaca roja es llevada a Eleazar, hijo de Aarón. El texto no explica por qué se eligió a Eleazar para tratar el asunto en lugar del propio Aarón. Recordemos que Aarón sigue siendo el sumo sacerdote. Eleazar, su hijo, era en ese momento sacerdote. Todavía no llegaba a ser sumo sacerdote. La mayoría de los comentaristas concluyen que se debe a que no es propio del sumo sacerdote tratar con un cadáver. Sin embargo, como ya se mencionó, Aarón fue enviado a interponerse entre los vivos y los muertos, o entre los muertos y los vivos, en el capítulo 16, cuando se puso fin a la plaga que se llevó la vida de 14.700 israelitas. Como el único que podía detener la plaga, y esta acción claramente ocurrió fuera del santuario. El pasaje mismo insinúa la razón por la que Eleazar se le encomendó el deber de oficiar. En el pasaje la función en el pasaje la función pasa de Moisés a Eleazar y finalmente al sacerdote. La transmisión de la tarea enfatiza que esta ordenanza será un estatuto eterno. ¿Ya? Sigue diciendo Timothy Ashley, la vaca se saca del campamento y es sacrificada por alguien distinto de Eleazar, pero bajo su supervisión. Eleazar moja su dedo en la sangre de la vaca sacrificada y rocía 7 veces. Este es el método de una ofrenda de purificación del sacerdote o de la congregación, como aparece en el Levítico capítulo 4, excepto que en la ofrenda de purificación la sangre se rocía delante del velo en el santuario, y aquí hacia el frente de la tienda de reunión, porque este ritual se realiza fuera del campamento. ¿Ya? Muchos comentaristas modernos han estado dispuestos a ver el ritual de la vaca roja como lo que el texto afirma más claramente, que es en los versículos 9 al 17, que es una ofrenda de purificación. Sin duda, existen diferencias entre este ritual y la ofrenda de purificación normal. La vaca se quema en su totalidad fuera del campamento. Las diferencias con otras ofrendas de purificación es que en Levítico 4, versículos 10 y 20, solo se quema la piel y en el ritual de purificación de Levítico 4 solo se quema la piel, pero en este pasaje particular la sangre, se quema la piel, la carne, la sangre del animal, se quema el animal por completo. Y cuando habla de estiércol, es una palabra que se traduce como estiércol, algunos comentaristas hablan que en realidad se refiere a los intestinos, como se consume toda la vaca. Intestinos, o sea, los órganos internos, la sangre, la carne, los huesos, todo. ¿Ya?
Versículo 6 dice, se añade una vara de cedro, un hisopo y una tela escarlata al cadáver de la vaca en llamas. Estos mismos elementos se utilizan en la narración sobre la purificación de los leprosos. Así que este tiene todo un simbolismo, como le decía, más allá de añadirle propiedades particulares que hagan de esta mezcla un perfecto detergente, es un perfecto cloro, gel, no es el propósito de esta mezcla, sino que más que nada el simbolismo que carga, ¿ya? Así que los elementos mencionados, la vara de cedro, el hisopo y la tela escarlata, también se utilizan en la purificación de los leprosos, ¿ok? Por eso el simbolismo. Su uso en ambos rituales de purificación lleva a la conclusión de que estos tres elementos son lo que podríamos llamar detergentes rituales. Se cree que estos elementos refuerzan la potencia purificadora de la vaca quemada, ¿ya? Pero como les decía yo creo que el valor es más simbólico que otra cosa, porque al ser quemado, si existían aceites antibacterianos en la planta de hisopo, si existían aceites antibacterianos, que uno podría hacer esa relación en la vara de cedro o en la corteza del cedro, estos se perderían al transformarse en ceniza, ¿ya? Por eso yo creo que la ceniza no tiene, mezclada con agua, no tiene más importancia química que alcalinizar el agua, hacer un agua de pH más básico, ¿ya? Seguimos leyendo. Números, versículos 7 al 10. Dice, luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. Aquí lo interesante es que primero, el que el sacerdote, el que participe en la muerte de la vaca alazana, queda impuro. El que participe en la quema de la vaca alazana, queda impuro. Y el que queme o el que recoja las cenizas de la vaca alazana queda también impuro. Esto es bien llamativo, aunque es una impureza, las impurezas tenían ciertos grados en Israel. Habían impurezas que luego de pasar por el ritual de purificación, la persona podía volver al campamento al anochecer, y habían otras impurezas, como el caso del que entra en contacto con un muerto, donde tenía que permanecer fuera del campamento por un espacio de 7 días, ¿ya? Entonces, lo paradójico acá es que los que preparan el animal que servirá para la purificación se terminan volviendo impuros. Ahí hay un simbolismo que lo vamos a discutir más adelante, pero es como el que purifica o el que prepara lo que purifica queda a su vez impuro. Es como que lo preparado tenía el poder para absorber, por decirlo así, la impureza del impuro eh, y contaminar al puro. Parece trabalengua, pero véanlo así. El sacerdote que estaba ceremonialmente puro queda impuro, el que le mata, el que la quema queda impuro y el que recoge las cenizas queda impuro. Aquí uno puede, sin estirar tanto el paralelo, uno puede vislumbrar la idea esta de que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios envió a su Hijo puro, santo, y en su proceso de purificarnos a nosotros, Él se hizo pecado. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De cierta manera,
El sacerdote sacrificando a la vaca para la pureza del pueblo se volvía impuro. El hombre que, oye, ya sea sacerdote o un laico que le tocaba quemar a la vaca fuera del campamento para beneficio del pueblo, para pureza del pueblo, se volvía impuro. Y el que recogía las cenizas de la vaca para beneficio del pueblo, para preparar esta mezcla con agua, que era para purificar a los impuros, se volvía impuro. Es un lindo paralelo con la labor de Cristo o con el hecho de que Él, este versículo precioso, que lo repito vez que puedo, que no había conocido pecado, al que no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El justo por los injustos, el puro por los impuros. ¿Ya? Cristo siempre presente. Versículos 7 al 10 dice, los personajes principales de esta sección son el sacerdote, que oficia el rito, o sea, el que mata a la vaca, un laico, que quema la vaca, y un segundo laico, ceremonialmente limpio, que recoge las cenizas de la vaca quemada y las guarda fuera del campamento en un lugar limpio para su uso futuro. Estos tres hombres se vuelven ceremonialmente impuros y por lo tanto inelegibles para volver a entrar al campamento. Se observan diferentes niveles de impureza. La menos grave se purifica restregando las prendas y lavando el cuerpo y permaneciendo impuro hasta el anochecer. La más grave se purifica mediante un periodo de espera de 7 días y el sacrificio de una ofrenda de purificación. ¿Ya? Versículo 9. Quien recoge las cenizas las coloca en un lugar limpio para almacenarlas para más tarde, cuando se sumergirán en una solución llamada aguas de impureza. Así como las llamadas aguas de purificación, en el versículo número 8-7 me parece, eran para eliminar la contaminación, aquí las aguas no son para eliminar eh, ya. Dice, estas aguas no son para eliminar, que proviene de una palabra donde utiliza la palabra nida, que proviene de una palabra que significa huir. Por lo tanto, puede significar lo que hace huir, algo abominable, una impureza. Esta misma palabra se usa para referirse a secreciones corporales como la menstruación. Eh, También relacionada con el versículo 9, dice, es una ofrenda de purificación. Aquí se refiere a que las cenizas recolectadas de la vaca, se refiere a las cenizas recolectadas de la vaca quemada. El significado más simple de la cláusula en el presente contexto es que estas cenizas quemadas cuentan como una ofrenda de purificación, aunque sea única. ¿Ya? Las cenizas quemadas cuentan como ofrenda de purificación. Esto sería lo relacionado al versículo 9. Versículo 10, déjame ver si hay. Versículo 10 dice, incluso quien había comenzado como ritualmente puro, esto es un poco lo que le comenté antes, Tohor o Tahor, se vuelve impuro, Tamer o Tamé, disculpen. Incluso quien había comenzado como ritualmente impuro, Tahor, se vuelve impuro, Tamé, al manipular estas cenizas consagradas, como el sacerdote y quien degolló la vaca, ¿ya? Sin embargo, su impureza parece menos grave que la de los otros dos, ya que solo debe lavar su ropa y no su cuerpo. Se refiere al primero, al que hace el sacrificio de la vaca. Tiene una contaminación que es menor a aquel que la quema y aquel que recoge la ceniza, ¿ya? Porque solamente debe lavar su ropa, pero no su cuerpo. Y permanece impuro hasta la tarde como el resto de los contaminados. La ofrenda de la vaca roja plantea lo que Milgrom llama una paradoja. Purifica al contaminado, quien ha tenido contacto con cadáver, pero contamina al limpio. Eso es lo que les hablaba al principio. Al sacerdote y a los laicos que queman la vaca y que recogen las cenizas. Resuelve el problema identificando el rito con la ofrenda de purificación, que sí contamina a quien la manipula. La sangre de este sacrificio absorbe la impureza de lo que purifica y por lo tanto contamina todo lo que toca. Por lo tanto, cualquiera que toque la vaca después que sea sacrificada
se vuelve impuro y debe someterse a la purificación. O sea que la sangre que se estaba preparando, o las cenizas de esta vaca, sangre en polvo, digo yo, entre comillas, tenía la capacidad de absorber los pecados o absorber la impureza, pero a su vez contaminaba a los ceremonialmente puros. Pasamos ahora a la segunda parte de este capítulo, comenzando de los versículos 11 al 16. Dice, el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Recuerden que se preparó con la ceniza de la vaca más agua. Entonces quedará purificada, pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. O sea, era completamente necesario que se cumpliera la aislación por 7 días, pero también al tercer día un ritual de purificación y al séptimo día un ritual de purificación. Si no lo hacía, si se saltaba, por ejemplo, la purificación del tercer día, iba a quedar impuro aún aunque hiciera la purificación del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera, contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Esto no sé si, esto muy probablemente significa a que sea cortado. Y si estamos hablando de ser cortado de la comunidad, era pena de muerte, me parece. ¿Ya? Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. Esto hasta el versículo 13. El 14 dice, la siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo, disculpen, y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de un ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. ¿Ya? Así que estos son diferentes ejemplos de contaminación. Alguien que toca un cadáver, alguien que entra a una tienda, o una carpa donde alguien murió, alguien que toca el hueso de un ser humano o alguien que toca una tumba, eh, quedaría ceremonialmente impuro por 7 días. Y se tenía que someter a este ritual de purificación que incluía posiblemente rociarse con la ayuda del hisopo, me da la impresión, con la planta, el agua de la purificación el día tercero y también el día séptimo. ¿Ok? Aquí es bien interesante que estaba leyendo los versículos 14 en adelante, que eh, cualquier recipiente que estuviera abierto también se consideraba impuro. Es interesante porque no está el concepto de los microbios, las bacterias y estas cosas que fueron descubiertas hace 100 años, pero el ser humano tenía nociones generales. Pues, somos muy dados al ensayo y error, entonces ver morir a alguien y que luego, si hay cosas cercanas al muerto, se terminan contaminando de alguna manera, tenían nociones de que la muerte, por lo menos, o sea, tenían nociones generales, por lo menos, de que la muerte traía contaminación. ¿Ya? Ya estamos en la parte final casi. Timothy Ashley dice lo siguiente. La última parte de este capítulo da instrucciones específicas para el uso de las aguas de impureza preparadas en los versículos 1 al 10. A una declaración general de la regulación le sigue una declaración general del remedio, versículos 11 y el 12, y la pena por el incumplimiento del ritual, versículos 12 y 13. A continuación, se presenta un procedimiento más detallado que incluye la forma ritual en los versículos 14 al 22. Disculpen. Versículos 11 al 13, la ordenancia básica se presenta de forma resumida. Cualquier cadáver, o literalmente dice un muerto con respecto a cualquier vida humana, ¿ya? Cualquier tipo de cadáver humano,
Cualquier persona que entre en contacto con un cadáver será impura durante 7 días. Este término más largo para la, este término más largo para la impureza ritual también se encuentra en los versículos 14, 16 y 19. El término más corto, hasta la puerta del sol, se encuentra en los versículos 7, 8, 10, 21 y 22. Se establece, en versículos 12 y 13, se establece el procedimiento general y se purifica con ella, es decir, con las aguas, al tercer y séptimo día, y luego de eso quedará limpio. Ese es el procedimiento general. Cualquiera que toque un cadáver, cualquiera sea este, ya sea alguien, un hueso, ya sea una tumba, ya sea alguien que está muerto en el campo de forma natural o por espada, cualquier tipo de cadáver que ustedes toquen, serán contaminados por 7 días y este es el procedimiento a seguir. Se purifican con las aguas de la purificación, que van a contener la ceniza de la vaca arasana, más el cedro y todo lo que se le agregó, y se purifican el tercer día, se purifican el séptimo día, y luego de eso van a quedar limpios. ¿Ya? Esa era la ordenanza. El texto debería traducirse para transmitir el hecho de que habían dos aplicaciones de las aguas. Esta doble aplicación de las aguas puede indicar la gravedad de la contaminación por el contacto con un cadáver. Los versículos 2 y 13 presentan el lado negativo de la imagen. Cualquiera que no se someta al ritual de las aguas de impureza al tercer y séptimo día no será descontaminado. ¿Ya? Así que no vale que es, bueno, me salto el tercero, pero me purifico el séptimo. Si se hace eso, no se considera como alguien que haya quedado libre de su contaminación. Además, tal persona contamina el tabernáculo de Yahweh y debe ser excluida de Israel. Esto muy posiblemente involucre la muerte. ¿Ja? Levítico 15:31 usa la primera frase para indicar algo que seguramente traerá muerte. Era lo que les decía yo. La impureza era algo claramente transferible al santuario mismo, de ahí la necesidad de la ofrenda de purificación en primer lugar. Versículos 14 al 16. En estos versículos enumeran dos casos particulares para la aplicación de la regla, en una tienda o morada o en el campo abierto. Estos eran como básicamente cualquier escenario que se encontraban. Tenían el desierto y tenían también sus tiendas. Era un pueblo que se estaba moviendo, así que yo creo que con esas dos condiciones ya se abarca todos los posibles casos. En primer lugar, todos los que estén presentes en la tienda con el cadáver, así como todos los que entren en ella mientras el cadáver está allí, son impuros. Cualquier recipiente cuya tapa no esté bien cerrada también adquirirá la impureza de la muerte. En campo abierto, donde es probable encontrar con mayor variedad de sucesos, se tiene cuidado de diferenciar los tipos de contaminantes. Una persona muerta a espada, es decir, alguien que ha muerto por medios violentos. Un cadáver, es decir, alguien que ha muerto por causas naturales, muy probablemente. Un hueso humano, quizás solo, quizás un solo hueso, quizás un esqueleto completo, no se sabe. Una tumba, donde cualquiera de los anteriores puede estar enterrado. Parece no haber diferenciación entre contacto intencional y accidental, aunque se puede suponer que este último es más común dado el temor generalizado a la contaminación por cadáveres en el mundo antiguo. Repito, no sé, no los pillaba por sorpresa eh, que el cadáver algo tenía malo, algo, no solamente por el olor que los cadáveres desprenden, sino que, como les digo, el hombre antiguo funcionaba al ensayo y el error. Entonces vieron muchas veces quizás que luego de una muerte masiva venía una plaga, ¿ya? Que traía contaminación producto de los muertos, ¿ya? Entonces, este era un conocimiento general que tenían los hombres antiguos. Versículos finales del 17 al 22 dicen así: para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de la ceniza de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellos. Eso es básicamente agua viva, agua en movimiento, agua que no esté estancada.
A eso se refiere con agua fresca. Porque un agua que se estanca, que no tiene oxigenación, pronto empieza a pudrirse. Pero un agua en movimiento se mantiene oxigenada y por lo tanto no se contamina. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere con agua fresca, muy probablemente. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esta persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre la persona que estaba en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano, o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural, o tocó una tumba, todos los ejemplos que ya vimos en los versículos anteriores. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad, porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo. Y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Amén. Así termina este capítulo 19. ¿Qué comentarios hay al respecto? Para ordenarme bien, ya. Dice Timothy Ashley, estos versículos relatan algunos detalles del ritual de descontaminación y varios factores resultan sorprendentes. En primer lugar, no interviene ningún sacerdote, solo una persona limpia. Esta regulación contrasta con el ritual de preparación del agua, que se realiza bajo la supervisión del sacerdote. ¿Ya? Una cosa es la preparación del agua y la otra es la aplicación, quién rocía básicamente esta agua de la purificación. En segundo lugar, no se menciona el destierro del campamento durante el periodo de impureza, como en los versículos 5 y 2, números 5 y 2 y 31 a 19. El presente pasaje se centra en las aguas de la impureza en lugar de pretender ser una ley que sustituya e incluya todas las demás sobre el tema. En tercer lugar, sorprende que la palabra usada para describir la acción ritual sea rociar, jise, en los versículos 18 y 19, mientras que el resumen en los versículos 13 y 20 también se usa la palabra arrojar. Yo no tengo mucha claridad porque en una utilizan una palabra y en la otra otra. Aquí se cita, creo que está el versículo 17 o 19, uno de ellos, dice, parte del polvo quemado de la ofrenda de purificación. La palabra polvo aquí es diferente de la palabra usada en el versículo 9 para describir las cenizas de la vaca roja quemada, y ambas son diferentes de la palabra usada para las cenizas de los sacrificios. ¿Ya? Tenemos aquí tres palabras diferentes que estas sutilezas se entienden más en el hebreo que otra cosa. Agua fresca, era lo que les decía yo. Existe una regulación similar para la limpieza de la lepra y las secreciones corporales. Agua fresca muy probablemente que se refiera a agua en movimiento, ¿ya? Agua que se esté oxigenando como el agua del río, ¿ya? Y no agua que esté ahí estancada, pudriéndose. El hisopo mencionado se usa aquí en su sentido más normal como aspersor. Me parece que aspersor se refiere a que uno unta ahí el hisopo en la agua de la purificación y vamos tirándole, vamos purificando a los ritualmente impuros. ¿Ya? Persona limpia o el limpio, aunque puede resultar sorprendente en este ritual que en este ritual participe un laico limpio en lugar de un sacerdote, la razón puede ser que quien rocía a las personas y posiciones impuras se vuelve impuro en el proceso, y el deseo era salvar al sacerdote de Dios de la mayor impureza posible. ¿Ya? Versículos finales, comentarios finales a estos versículos dicen, algunos eruditos han concluido que el versículo 20 simplemente repite el versículo 13, aunque solo una cláusula es idéntica en los dos versículos y no se purifica. Esa es la cláusula que se repite en ambos versículos. Sin embargo,
El orden de la cláusula en los dos versículos es diferente. El versículo 20 mueve la cláusula que dice que las personas deben ser expulsadas de en medio de la asamblea del cuarto lugar al tercer lugar, dándole así más prominencia. La razón del castigo también varía en los dos versículos. En el versículo 13, el castigo es la impureza continua causada por no haber sido infundida con las aguas. Y en el versículo 20, el castigo es ser expulsado porque ha profanado el tabernáculo de Yahweh. Se podría concluir que el movimiento entre los versículos 13 y 20 apunta a una mayor especificidad y un mayor énfasis en el castigo. ¿Ya? La última parte del pasaje continúa tratando la impureza, sin embargo, los casos aquí no surgen del contacto directo con los muertos, sino del contacto con el agua de la impureza o con alguien que ha tenido contacto con los muertos. Por esta razón, estas regulaciones quedan fuera del cuerpo principal del pasaje y parecen disculpen, y parecen un apéndice. Quien ha rociado las aguas de impureza sobre las personas impuras y sus posesiones se convierte en inmundo, porque el procedimiento es una ofrenda de purificación, lo que sí contamina al oficiante. Cualquiera que toque las aguas de la impureza quedará inmundo. Eso dice me parece que está el versículo 20. Eh, Esto se debe a que la ofrenda de purificación absorbe la inmundicia del purificado. Cualquiera que toque a esa persona, es decir, al inmundo, se vuelve inmundo, junto con todo lo que toque. Esta inmundicia deriva o esta inmundicia derivada o secundaria es de menor gravedad y es efectiva solo hasta la noche y puede purificarse frotando las prendas. ¿Ya? Esta inmundicia a la que se refiere es la que adquieren, por ejemplo, el que sacrifica a la vaca la sana, el que la quema o el que recoge la ceniza. ¿Ya? A ese tipo de impureza se refiere. Vamos terminando ya. Este es otro comentarista, Gordon Winham. Este es un comentario más general de lo que fue el capítulo 19. Dice, el capítulo 18 trataba sobre el nombramiento de los sacerdotes y levitas como custodios del tabernáculo para evitar que el juicio divino cayera sobre la nación. Este capítulo trata sobre la provisión de un medio para curar la impureza de la muerte. Levítico prescribe dos métodos para tratar la impureza: lavarse con agua y esperar hasta la tarde, o en casos más graves, esperar 7 días y luego ofrecer un sacrificio. Ofrecer un sacrificio era un procedimiento difícil y costoso, que habría aumentado considerablemente la angustia de familiares y amigos cuando alguien fallecía. Este capítulo ofrece un remedio alternativo que señalaba la gravedad de la contaminación causada por la muerte, pero lo abordaba sin el costo ni la incomodidad del sacrificio. En cambio, quienes han estado en contacto con los muertos pueden ser tratados con una preparación de agua que contiene todos los ingredientes de una ofrenda para el pecado. Estas son las aguas de la impureza. La sangre es el agente limpiador y santificador más potente de la Biblia. Por la misma razón, otros agentes limpiadores tradicionales también son arrojados al fuego para fortificar la ceniza. La madera de cedro, el hisopo y la tela escarlata también fueron usados en la limpieza del leproso. Estos tres elementos aparecen, como creo que ya lo mencioné un poquito antes, en la limpieza del leproso. Presumiblemente, razones similares yacen detrás de la insistencia en una novilla roja. Normalmente, el color del animal no importaba. Normalmente el color del animal no importaba, pero en este caso particular, la novilla tenía que ser roja para parecerse a la sangre. Había todo un simbolismo detrás de la quema de esta novilla alazana. Esto es otro comentario, pero ahora viene de Roy y Jane, que tienen un comentario más breve, pero me gustó este párrafo particular, que dice, la ofrenda de purificación de la vaca rojiza muestra de forma singular cómo un sacrificio puede expiar males futuros. La ofrenda de la vaca produce una reserva de cenizas,
que servirá a la comunidad durante un largo periodo, cubriendo así la impureza ritual que aún no se ha manifestado al momento de la quema de la vaca. Rociar agua que contiene estas cenizas transmite a la persona impura la purificación lograda por la ofrenda anterior. Por una dinámica similar, los cristianos de hoy pueden beneficiarse del sacrificio de Cristo que cargó con su, que cargó con su mortalidad y sus pecados muchos siglos antes de que naciera. Como dice esa alabanza, eh, ¿cómo comienza? Esa, la estrofa que me estoy acordando es cuando dice, antes que llorara yo, ya por mí lloraba él. Antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. ¿Cómo empieza? No me acuerdo esa alabanza, cómo comienza. Canto al magno amor de aquel. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él. Antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. O como lo dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz, por el gozo de ver la purificación que vendría de nuestros pecados, de personas que todavía no nacían. Eh, Jesucristo menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Así que, de cierta manera, este comentarista le da en el clavo en el sentido de que se preparan cenizas para pecados o para contaminaciones que todavía no se llevan a cabo. ¿Ya? Se quema una vaca no para cubrir un pecado particular en ese momento, sino que para preparar unas cenizas que van a ser utilizadas mezcladas con agua en una agua que tenga la capacidad de hacer puro al impuro. ¿Ya? Entonces se reservan estas cenizas, se guardan, y si un mes después, 2 meses después, alguien viene contaminado eh, por tocar un cadáver, estas cenizas que fueron preparadas con 2 meses de antelación se mezclan con agua y pueden purificar al impuro. De la misma manera, en sentido figurado, el Señor murió por nosotros mucho antes que nosotros naciéramos. El Señor oraba en aquella preciosa oración, no solamente por ellos, dice la oración de Jesús, me parece que está en Juan. o, eh, no te pido solo por ellos, sino que te pido también por los que han de creer por la palabra de ellos. Así que Dios, el Hijo, orando a Dios el Padre, ya preveía que llegaría el día que naceríamos en esta tierra, que tendríamos la necesidad de ser limpiados de nuestros pecados y ya eh, quedó preparado un medio para esa purificación. De la misma manera como se preparaba con antelación estas cenizas de la vaca alazana. De hecho, Pedro va mucho más allá. Pedro en la primera epístola dice que presenta a Jesús como un cordero que fue preparado para sacrificio antes de la fundación del mundo. Así que este Dios eterno que conoce todas las cosas, omnisciente, que todo lo sabe, tenía preparado a su Hijo, un cordero preparado para sacrificio, antes que el mundo fuese formado, antes que comenzara aquel Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó, antes que ocurriera eso, estaba en la mente del Señor todo lo que vendría para adelante y en el plan eterno de salvación ya estaba estipulado que el Hijo unigénito sufriría una muerte expiatoria por nosotros. ¿Ya? Así que la provisión de Dios es mucho más profunda. La provisión de Dios, Dios adelanta mucho más en el tiempo que los sacerdotes que preparaban ceniza para personas que aún todavía no se contaminaban. ¿Ya? Y aquí, ahora sí, vamos terminando con ciertos paralelos, o sea, cierto resumen. Esto está tomado de esta página que se llama Enduring Word. Es bastante buena, tiene comentarios bien interesantes, mezcla comentarista, así que los que no tengan tiempo y empiecen a preparar el estudio en la para la escuela dominical a las 8:30 de la mañana del día domingo, a las 9 de la mañana del día domingo, que yo veo que a esas horas suben las visitas a estos videos. Yo no los culpo, pero hay hermanos que yo sé que posiblemente revisan de qué trata la clase de hoy, el día domingo en la mañana, después de volver de la oración. También pueden revisar páginas como esta,
Enduring Word tiene muy buenos comentarios bíblicos y son bien, bien prácticos, ¿ya? Esta página dice lo siguiente, el procedimiento, o sea, este párrafo dice lo siguiente, el procedimiento para esta ofrenda era dramáticamente diferente a cualquier otro bajo la ley de Moisés. Era un sacrificio, pero era un tipo de sacrificio único en muchos sentidos. Esta ofrenda exigía un animal de un color específico, una vaca roja. Esta ofrenda exigía una vaca, no un toro. Esta ofrenda era matada, no sacrificada. No sé muy bien a qué se refieren acá. Esta ofrenda se mataba fuera del campamento, no en el altar. Esta ofrenda era quemada entera, no cortada en pedazos. La sangre de esta ofrenda no era drenada del animal. La sangre de esta ofrenda no se aplica al altar, sino que se rociaba hacia el tabernáculo. Y ahora, esta misma página, haciendo paralelos entre la vaca alazana y Jesús. Bien interesante esto también. Siempre se pueden sacar lecciones. Si aparece Jesús y se hace de buena manera, yo creo que vale la pena poner atención. Tomados en conjunto, la ofrenda de la vaca alazana y el agua de la purificación asociada con esta ofrenda son una poderosa imagen que apunta a la obra perfecta de Jesucristo. Como la vaca alazana, Jesús fue rojo en su sacrificio. Cristo fue cubierto con su propia sangre. Hay otra pasaje que relaciona a Jesús también con el color rojo, que es Isaías 63, me parece. No sé si es Isaías 63 o 64, cuando dice, ¿quién es este que viene de Bosra, de Edom? Edom, recordemos que significa rojo, que era el nombre que tenía Esaú. No sé si por el potaje de lentejas por el que perdió su primogenitura o porque Esaú era colorín, una de dos, pero a Esaú se le conoce como Edom, que significa rojo. Y este pasaje de Isaías relaciona a Jesús con el color rojo, pero asociado con el juicio del fin de los tiempos. Eh, ese que viene este que viene de Bosra. Es aquel que ha salpicado sus ropas con la sangre de los que van a ser juzgados en el día del juicio. De hecho, se hace el paralelo con aquel que pisa el lagar cuando se hace vino y se pisan las uvas para hacer el vino y aquellos que hacen ese trabajo quedan todos salpicados por las uvas. Entonces Isaías 63 relaciona que aquel que viene manchado con su ropa, con la sangre de los enemigos, es ahora este Jesús que viene como juez. Ya no el Jesús que vino como un siervo sufriente, sino que el Jesús que viene a juzgar, porque todo el juicio se le ha dado al Hijo. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, como dice Apocalipsis. Así que también esa es otra relación de Jesús con el rojo, con el color rojo, pero no en sacrificio, sino que ahora en juicio. ¿Ya? Jesús cubierto entonces con la sangre. En la primera venida Jesús se cubre con su propia sangre en forma sacrificial, el siervo sufriente. En su segunda venida Jesús estará cubierto de la sangre de los que sufrirán el juicio en aquel día, en el día del Señor. Como la vaca alazana, Jesús era puro y sin mancha. Como la vaca alazana, Jesús nunca estuvo bajo el yugo, en este caso del yugo del pecado, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, me parece que dice. No sé si es el libro de Hebreos, pero sin pecado. Jesús nunca estuvo bajo el yugo del pecado. Como la vaca alazana, Jesús fue sacrificado fuera del campamento. Como la vaca alazana, el sacrificio de Jesús fue único. Como la vaca alazana, Jesús fue completamente ofrecido. Como la vaca alazana, el sacrificio de Jesús es eficaz para todos los que lo reclaman, incluidos el extranjero y el forastero. Finalmente, el libro de Hebreos hace esta referencia a estas cenizas, justamente, y hace un paralelo con la sangre de Cristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, esto se refiere justamente al capítulo 19 del libro de Números, las cenizas de la vaca roja. Si la sangre de los toros, los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ya? Si esta becerra, siendo quemada completa, junto con cedro, con hisopo y con hilo rojo, escarlata, si las cenizas mezcladas con aguas tenían poder para la purificación de la carne, cuánto más efectiva es la sangre de Cristo, la cual tiene la capacidad de purificarnos completamente y prepararnos para el día de la redención. Así que vamos entonces a Cristo, a encontrar en Él purificación, limpieza de nuestros pecados, eh, limpieza de nuestras conciencias, muchas veces cargadas por nuestra propia pecaminosidad, y, y siendo una vez limpios en Él, poder tener esta comunión a la cual nos invita. ¿Ya? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Jesucristo tenemos nuestro intercesor, nuestro abogado, el sacrificio también, y esa sangre derramada, la cual habla mucho mejor que la sangre de Abel. Así que a este Dios que nos ha amado, a este Dios que nos ha comprado con un precio inigualable, el precio de su sangre, a Él sea toda honra, gloria y suprema alabanza. Y con eso terminamos este estudio del día de hoy. Creo que esa era, disculpen, creo que esa era la última diapositiva. Vamos a ver si no quedan más. Entonces, me despido ahora. Los invito a lo de siempre, a comentar, compartir, suscribirse. Y los dejo invitados para el próximo estudio, que será, si lo vemos por esta fecha, lo estaré grabando yo creo la segunda quincena del mes de junio, con la ayuda del Señor, buscando ya alguna plataforma que me permita subir contenido de calidad, y que esto sea y siga siendo de bendición para los hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que buscan un contexto general para las escuelas dominicales. Así que dejo la invitación entonces y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión. Dios les bendiga.